Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 18, hasta el versículo 23. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Muy bien. Dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, de una multitud, dice que mandó pasar al otro lado. Imagínese usted por un momento que no está en este salón, en este lugar de reuniones, que no estamos siquiera en Quillota ni en Chile. Es más, que no estamos en este siglo. Trasladémonos un poquito a la época en que vivió el Señor Jesús, en su imaginación, en su mente. Imagínese por un momento que usted está allí, no en una sala de clases de un colegio, de una universidad, no está leyendo la Biblia en su casa, abriendo un evangelio para leerlo, ¿no? Imagínese que usted está caminando por esos polvorientos caminos de Galilea, de la época del Señor Jesús, entre aldeas pequeñas, campos de trigo, pescadores que van regresando de ese hermoso lago de Genesaret, el mar de Galilea. Hay movimiento de gente por todos lados, por todas partes, hay gente moviéndose, haciendo sus actividades del día a día, y la gente comienza a hablar en ese contexto y usted está por allí caminando y disfrutando del paisaje y viendo cómo la gente realiza sus actividades diarias. Y la gente habla de un hombre que está enseñando en Galilea con una autoridad diferente, con palabras diferentes. Pero no solamente enseña, sino que también sana enfermedades, expulsa demonios. Y en su discurso, él habla del cielo, habla también del alma, habla de la condenación, habla también del perdón y habla de la reconciliación con Dios. Y la gente comienza a hablar y a murmurar un poco de este Jesús que está circulando por las calles polvorientas de los distintos pueblos de Galilea. Y entonces, mientras la gente comienza a hablar de este Jesús que hace milagros y obras y habla con tanto poder, alguien grita y exclama: ahí viene Jesús caminando a este pueblo de Capernaum. Y la noticia corre rápidamente. Entonces usted, que se trasladó en el tiempo, también corre hacia el lugar donde este Jesús viene caminando. Una persona llama a su vecino y le invita: vamos a ver a este Jesús que se está acercando y parece que se va a poner junto al lago. Una mujer toma de la mano a su hijo para llevarlo a escuchar de este Jesús. Otro enfermo que lleva mucho tiempo enfermo intenta acercarse porque ha escuchado que este Jesús es capaz de sanar enfermedades. Y él pensaría: a lo mejor este es mi día, que me sane a mí. Y es así como comienzan a acercarse y llegan donde el Señor Jesús y comienzan a caminar como siguiéndolo, esperando que en algún momento él se detenga y comience su discurso. Y casi sin darse cuenta, Jesús ya no está caminando solo, usted está entre medio de esa multitud de gente que lo está siguiendo. Hay un camino y un número de personas sin igual, gigantesco, una multitud que caminan junto a él. Y mientras más se introduce en ese pequeño pueblito, más gente se le suma, más gente le rodea. Mateo nos dice en este primer versículo 18 que grandes multitudes comenzaron a seguir a Jesús. Aquí dice que le rodeaba mucha gente. Y en otros pasajes de Mateo nos dice expresiones similares, que había grandes multitudes que comenzaron a seguirle de diferentes regiones, no solo de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, de todas esas regiones vecinas
escuchaban que Jesús estaba en un pueblo de Galilea y la gente se trasladaba a escucharle, se trasladaba a verle. A lo mejor se trasladaba para ver con la expectativa de que él hiciera algún milagro. A lo mejor en alguna persona o a lo mejor en mí, que yo estoy necesitado de un milagro. No se trataba simplemente de unos cuantos curiosos que iban a verle. Eran multitudes, cientos, tal vez miles de personas que se trasladaban al lugar. Hombres, mujeres y niños, enfermos, necesitados de diferentes cosas. También personas religiosas, personas también marginadas, personas llenas de esperanzas, y otras que simplemente que querían ver a aquel hombre del cual todos hablaban, este Jesús que camina en medio de ellos. Y mientras Jesús avanza, y usted está allí con su imaginación viéndose entre medio de la multitud, mientras Jesús avanza, él ve la multitud. Él ve a la multitud y la mira, la observa. Y no mira solamente una masa de personas como miraríamos nosotros, que no sabríamos distinguir nada, veríamos mucha gente simplemente. Él no, él ve rostros. Porque Jesús no era simplemente un artista que estaba siendo aclamado por una gran multitud. Y él estaba allí, oh, el artista, y se reunía mucha gente para verlo. No, él no era eso. Él es, de hecho, el Dios hecho hombre, rodeado de una multitud de personas que esperaban ver de él algo. Pero él no, él los ve a ellos, ve a esas multitudes, pero no las ve como simplemente una multitud, sino que los ve como individuos, a cada uno en particular. Y era capaz de mirar el rostro, traspasar el rostro y ver el alma de cada una de esas multitudes que le seguían. Él era capaz de discernir a cada ser humano que estaba ahí rodeándolo, esa multitud. Ve al enfermo, por ejemplo, que está metido en la multitud y que lleva años tal vez sufriendo de una enfermedad. Ve en la multitud tal vez a un padre preocupado por su hijo, a quien lo llevó de la mano. O veía a la viuda que estaba caminando sola y que había acudido a esa multitud. Ve al hombre, a ese hombre que nadie quería tocar, al marginado. Y ve también al hombre cargado en sus pecados, que carga con una historia que todos conocen y que nadie perdona. Ve a personas que saben mucho de religión, religiosos, que están ahí también y no conocen, a pesar de su mucha religiosidad, no conocen de verdad a Dios. En realidad, lo que Jesucristo ve en la multitud, ve a cada uno cargando en su alma todo ese peso que debía ser depositado en Cristo. Algunos sin saber que cargan ese peso y sin embargo lo llevan. Y otros sabiéndolo, pero no queriendo traspasárselo a Jesús. En la medida que Mateo, el evangelista que acabamos de leer, nos relata estos encuentros de Jesús con diversas multitudes, como comienza este versículo 18, viéndose rodeado de mucha gente. A medida que Mateo nos relata estos encuentros de Jesús con mucha gente, Mateo, como un buen narrador de la historia más maravillosa que jamás ha sido contada, va destacando en cada uno de estos encuentros con multitudes de gente, va destacando diversas reacciones de Jesús frente a esas multitudes. Él va destacando lo que quiere enfatizar para mostrarnos un aspecto distinto del carácter de Jesús. Por ejemplo, mire, abra su Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 36. Aquí Mateo nuevamente nos presenta una gran multitud, pero destaca algo de la actitud de Jesús frente a esa multitud. 9:36 de Mateo dice, viendo las multitudes, ¿qué dice? Y aquí destaca algo de Jesús cuando él ve multitudes. Dice que él tuvo compasión de ellas. Compasión, ese afecto que nace en las entrañas y que retuerce las entrañas. Compasión. No es un sentimiento que se tenga tan fácilmente. No sé si alguno de nosotros ha tenido alguna vez compasión, pero es algo que se remueve en las entrañas. Es un sentimiento de querer ayudar. Pero en el caso de Jesús, no es simplemente una emoción. Su compasión es acción.
Porque Él, junto con tener compasión, hace algo por aquellos con los cuales tiene compasión. Y Él camina hacia los enfermos, de los cuales tuvo compasión. Extiende sus manos, habla, sana, libera, restaura. Por esto mismo las multitudes siempre querían estar alrededor de Jesús, porque sabían que Jesús tenía compasión y que no se quedaba en el sentimiento. Jesús iba a hacer algo por aquellos que veían tremenda necesidad. En una ocasión, Jesús, también en Mateo, en el capítulo 9, Jesús entra en la casa, ya no en un lago, entra en una casa en Capernaum, capítulo 9, verso 1. Y la noticia de que Jesús está en esa casa se extiende como un regadero. Así, de calle en calle, dicen, Jesús está en esa casa. Ha venido a Capernaum y está en casa. La noticia se extiende rápidamente. Y cuando Él llega, no pasaron muchos minutos para que la casa empezara a llenarse. La casa se llenan las puertas, se llena el patio, se llena el espacio de adentro, ya no queda ningún espacio. Y los que están afuera intentan mirar por una ventana. Y los que no logran mirar por la ventana, al menos intentan escuchar. Algunos se suben por donde pueden para alcanzar a mirar lo que Jesús está haciendo o diciendo allá adentro. Y otros que no alcanzan a nada, simplemente esperan. Y entonces dice el relato de Mateo 9 que llegan otros hombres, 4 hombres, lo recuerdan, cargando a un enfermo, a un paralítico, una persona postrada en cama. Y no pueden entrar ¿a causa de qué? De la multitud que rodeaba al Señor Jesús. La multitud estaba bloqueando el camino. Pero esos 4 hombres no se dieron por vencidos, no regresaron a su casa. Agarran al paralítico, lo suben por el techo, hacen una abertura en el techo y bajan al enfermo delante del mismo Señor Jesús. ¿Y saben qué hace la multitud? La multitud no hace nada. Se quedan en silencio. Nadie les dijo, ¡hey! ¿Qué hacen? ¿Están rompiendo el techo? Nadie le dice nada. ¿Saben por qué? Yo creo que porque Jesús no dijo nada. Jesús lo permitió. Y Jesús mira a ese hombre paralítico, porque él era un hombre que Jesús estaba lleno de compasión por él. Pero antes de hablarle de sus piernas y de su cuerpo paralítico, Jesús le habla de su pecado y de su necesidad de perdón. Y lo hace en una sola frase, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. La multitud de esa casa había venido buscando un milagro. Y Jesús está interesado en algo más profundo en la vida de una persona. A pesar que el milagro es beneficioso, lo más urgente y más profundo es el perdón del alma. Porque Él mira, ¿sabe qué? Él mira y traspasa el velo de tu conciencia y de la mía. Y mira allí donde nosotros estamos escuchando y sentados viendo. Y ve la causa origen de todos los males que hay en tu vida o en la mía. Él la ve. Así como vio la causa origen de este paralítico, Él ve la causa origen tuya también. La razón de tu peor mal y su consecuencia. Aquello que, de no mediar un perdón de Dios, te va a arrastrar hasta el mismísimo juicio. Por eso le dijo, tus pecados te son perdonados. Así que esta mañana debes, tú que estás aquí escuchando, debes preguntarte, en este traslado que hicimos imaginativo, debes preguntarte si tú eres parte de la multitud que solamente observa o eres como el paralítico, que está postrado, esperando y en expectativa del perdón de sus pecados. ¿Quién eres tú? Avanza el tiempo en que Jesús caminó sobre esta tierra y las multitudes siguen buscando al Jesús. Se siguen agrupando multitudes en torno al Señor Jesús. Y Jesús se encuentra junto al mar de Galilea ahora, ya no en Capernaum, pero por ahí cerquita. Entonces, descienda usted por las callecitas hacia el lago, hacia el mar de Galilea, llegue a la playa del mar de Galilea, que está junto a Capernaum, y según los historiadores se va a dar cuenta que es una playa muy larga, de unos 800 metros de largo, mezclada con arena y rocas.
de aguas tranquilas. Y ahí está, se va a encontrar con Jesús. La gente comienza a agolparse alrededor de él, porque quieren escucharle, quieren verle. Son tantas las personas, dice el relato en Lucas capítulo 5, son tantas las personas que se reúnen, que el Señor Jesús le dice a Pedro que aparte un poco la barca de tierra y él se sube en la barca para enseñar desde la barca, porque le apretaban, era mucha la gente. Y desde allí, desde la barca, él comienza a enseñar. Porque Jesús frente a las multitudes, su segunda reacción no es que solamente tiene compasión, sino que también las sana y les enseña. También Jesús enseña a la multitud, no solo compasión. Ahora el escenario no es una casa, sino que es la orilla de la playa del mar de Galilea. Ahí está, sobre esas arenas rocosas, sobre esa costa del mar de Galilea, caminó Jesús y multitudes nuevamente se abarrotaban para oírle. Y el Señor Jesús les habló de esto, del reino de Dios. Le habló en palabras de semillas, les habló de terrenos, le habló de lámparas, le habló de cosechas. La multitud escucha. Toda la multitud escucha lo que Jesús está diciendo. Algunos se dan cuenta que el que está hablando es el Salvador y que sus palabras son espíritu y son vida. Y ponen plena atención a lo que la Biblia les está diciendo, que en este caso es al Señor Jesús. Y otros solo escuchan. Y tal vez se distraen con un pajarito que pasó por ahí, por encima de las aguas del mar. Pero él sigue hablando. La multitud tal vez querían milagros, querían señales, pero es tiempo de escuchar. Tal como hoy día hemos venido a escuchar. Es tiempo de aprender, porque es tiempo de creer. Porque lo único que puede producir fe en la vida de una persona no son los milagros, sino que es la palabra de Dios que se clava como una flecha en tu alma. No hay absolutamente otra cosa que pueda producir fe en tu vida que no sea la palabra de Dios. Y yo sé que tal vez vienes aquí, a este lugar, vienes con grandes necesidades, con anhelos de que Dios obre milagros en tu vida. Pero escúchame bien, no hay ningún milagro, no hay ninguna obra extraordinaria que Dios pudiera hacer en tu vida, solucionando alguno de tus grandes problemas. Ninguno de ellos va a producir ni un grano de fe en tu vida. Lo único que producirá fe en tu vida es, como dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única solución real para tu vida tiene una semillita, que es la palabra de Dios. Recorremos un poco más la historia y las multitudes ya salen de ese mar de Galilea y vuelven a rodearlo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, verso 20, el que quiera seguirme, describe la escena de una manera casi física. Marcos 5:20. Nuevamente las multitudes se llenan, la gente se agolpa sobre Jesús, así lo dice Marcos. La gente se agolpa sobre Jesús. Y hay tanta presión de la gente que está oprimiendo al Señor Jesús que apenas avanza, que una mujer enferma se abre camino entre las personas, entre esa multitud que apretaba al Señor Jesús. Una mujer enferma se abre camino para alcanzar a tocar a Jesús. 12 años. 12 años de enfermedad tenía esta mujer. Y además había gastado en esos 12 años todos los recursos que tenía buscando la sanidad de su enfermedad. Y ella no quería llamar la atención, ella simplemente quería tocar. Ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ella buscaba sanidad de su cuerpo y tenía fe de que ese hombre que estaba allí no era simplemente un hombre. Era el creador, el dueño de todo. Y ella decía, si tan solo tocar su manto, seré salva. Se acerca, extiende la mano y lo toca.
toca el borde de su manto. ¿Qué sucede? Jesús se detiene. Es decir, fíjense la escena nuevamente. Ustedes están mirando a esa multitud que aprieta al Señor. El Señor va avanzando, pero todos como que están alrededor de Él tratando de que no siga avanzando, que se detenga para que haga algo aquí, en mi tierra. Pero Él sigue caminando. Una mujer entre medio de esa multitud como una plasticina empieza a meterse entre medio para lograr alcanzar, aunque sea el borde de su manto. Y lo logra. Lo toca. Jesús se detiene. La multitud continúa moviéndose alrededor de Él, apretando, pero Él se detiene. Y hace una pregunta. Le hace una pregunta a la multitud, pero buscando solo a uno dentro de la multitud. Él pregunta, ¿quién? No dice quién es. Busca a uno. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos así casi parecen sorprendidos con la pregunta. Y le dicen, pero Señor, ¿qué estás preguntando? Si la multitud te aprieta, ves cómo estás aquí con la gente. Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor Jesucristo tiene una virtud que no tiene nadie más porque Él es Dios. No es que Él sepa distinguir entre un toque y otro toque. Él sabe distinguir cuando alguien lo toca con fe. Fíjese que había una tremenda multitud de gente tocándolo, pero había un solo toque que fue con fe. Uno. ¿Cuántos habemos aquí hoy día? Habemos menos que una multitud. Pero en aquella multitud, un solo toque le tocó con fe. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por decirlo así, el Señor Jesús tiene un detector de fe. Señor, todos te tocan. Sí, yo sé que todos me tocan. Pero tengo un detector de fe. Sé que hay alguien que me tocó con fe. Entonces el texto del Evangelio de Marcos destaca algo. Cuando Marcos relata este episodio, dice que Jesús estaba buscando, por decirlo, estaba rodeadísimo de gente. Quizás cuántos metros para allá de gente, cuántos metros para allá de gente, gente por todos lados. Él se detiene, tal vez se estiró un poco y empezó a hacer esto. A buscar, incesantemente a buscar. ¿Quién lo había tocado? Yo me pregunto, ¿sabía Jesús quién lo había tocado? Me voy a atrever. Yo pienso que sí. Pero entonces, ¿qué estaba buscando? Él yo creo que sabía porque no hay nada oculto delante de los ojos de él. Él conoce las intenciones del corazón, los pensamientos nuestros. Conoce mi alma y la tuya a la perfección. Sabe lo que estás pensando en este instante. Conoce tus deseos, tus anhelos. Conoce las realidades de tu alma. Pero él se detiene y comienza a buscar con sus ojos. ¿Cuál era realmente la búsqueda de Cristo? Él quería saber quién fue. Respóndase usted mismo o usted misma ahí. Él quería saber quién fue. Yo creo que no, porque él sabía quién fue. Entonces, ¿qué quería? ¿Sabe qué me respondo yo? Él buscaba con su mirada una respuesta personal a su llamado. Él estaba preguntando, ¿quién fue?
Y lo que él quería era que alguien saltara y dijera, yo Señor. Porque lo que Jesucristo busca es una respuesta personal, no una respuesta de la multitud. Yo podría decir aquí, levanten las manos, ¿quiénes están de acuerdo con que Jesús, aquí y acá? Muchos levantarían la mano. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que busca una respuesta personal al llamado a la fe. Alguien que se postre delante de él y le diga a él toda la verdad, porque eso fue lo que le dijo la mujer. Dice que cuando ella se sintió descubierta, se postró delante del Señor Jesús. Claro, ahí ya la multitud no existe. Se abrió la multitud, ella cayó a tierra, se postró y le dijo, así dice el texto, y le dijo toda la verdad. Eso es lo que el Señor está buscando. Una respuesta personal de fe de alguien que se postre delante de él y le diga toda la verdad sobre tu vida. Porque él la conoce. Y el Señor le dijo a esta mujer así, muy significativas las palabras que le dijo el Señor. Hija, le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ahora le llama hija. Hija. Cruzamos la tierra de Galilea porque Jesús se retira a un lugar apartado con sus discípulos para que sus discípulos descansen. Y cruzan toda la tierra de Galilea, pero la gente averigua dónde Jesús está. Y cuando Jesús llega allá con sus discípulos, ya hay nuevamente una gran multitud nuevamente cubriendo la pradera, esperándola a él. Y dice el evangelista que habían como 5.000 hombres, ni siquiera contando mujeres ni niños. Es decir, quizás eran 10.000 personas. Y entonces avanza el día, llega la tarde, llega el atardecer y sus discípulos le dicen, ya es tarde, despídelos para que se vayan a sus casas. Y le dice, Señor, pero también tienen hambre. Y el Señor les dice, dale vosotros de comer. Y ellos le dicen, Señor, mejor despídelos para que vayan y compren por ahí por las aldeas. Es decir, en buen chileno los discípulos se hicieron los locos. Con lo que el Señor les dijo, dale vosotros de comer. Y en Marcos capítulo 6, sobre este evento, dice que nuevamente el Señor tuvo compasión de esas 5.000 personas. Simplemente tuvo compasión de su hambre. No está hablando ni de su alma, ni del perdón de sus pecados. Dice que tuvo compasión porque las personas tenían hambre. Y entonces ocurre el milagro que todos hemos escuchado, que tal vez hemos leído. Aquí hay 5 panes, aquí hay 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Y las manos de Cristo multiplican el alimento hasta saciar a todos y cada uno por completo, incluso hasta que sobre. Pero saben que este milagro muy conocido, que hasta películas se han hecho, lo que en realidad busca es distinguir cuáles son las reales motivaciones para estar aquí esta tarde. Las reales motivaciones para que una persona siga a Cristo. ¿Cuáles son tus reales motivaciones? ¿Por qué tú viniste aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué se los digo? Porque al día siguiente de este milagro de las 5.000 personas, ya estas personas no estaban satisfechas. El hambre volvió, porque hay que comer cada día. Y había hambre nuevamente. Y vuelven donde el Señor estas multitudes. Y el Señor que conoce los corazones les dice así, ¿me buscáis? No porque habéis visto mis señales de Salvador que soy. Me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso me buscan. Es como un dardo que el Señor lanza directo al corazón para que tú puedas distinguir y te cuestiones cuáles son tus reales motivaciones de escuchar la palabra de Dios, de venir a la iglesia a escuchar del Señor. ¿Por qué le buscas?
Es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué estás buscando al Señor? Él no quiere ser buscado simplemente por el pan. Él no quiere ser buscado simplemente como un solucionador de tus problemas que tienes en esta vida. Él quiere ser buscado como Salvador. Él quiere ser buscado como Señor. Él quiere ser buscado como aquel que va a ser seguido por un discípulo, siendo Él el Señor. Él quiere ser buscado como el perdonador de tu alma, como aquel que entregó en su vida en una cruz. Por eso el Señor dijo así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, este es el verdadero pan que ustedes debieran buscar, no el pan que les di ayer. Entonces sus discípulos escuchan estas palabras y dicen: porque mi carne, dijo el Señor, es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida en sí mismo. Entonces dice el texto que muchos de esas multitudes se dieron vuelta y se apartaron, porque se dieron cuenta que el Señor no iba a multiplicar los panes nuevamente. Y le dejaron. Entonces se da vueltas a sus discípulos y le pregunta: ¿le parecieron duras mis palabras? ¿Quieren irse? Como diciendo: váyanse. Yo no necesito muchos, no necesito pocos. Yo estoy buscando seguidores, discípulos, que en primer lugar me reconozcan como su Salvador y en segundo lugar me sigan como su Señor. Discípulos. El Señor no está interesado en ser nuestro amuleto de suerte. El Señor no está interesado en ser nuestro talismán de los buenos deseos. El Señor no está interesado en que le invoquemos únicamente entre nuestras dificultades de la vida. Él está realmente interesado en que tú le busques como Salvador y como tu Señor. Él quiere ser mucho más. Aquel que te da vida, aquel que te da vida eterna y aquel que es bendición en tu vida, completamente bendición. Pero ¿cuáles son tus motivaciones para buscarle? Y avanza el relato de los evangelios y luego llega la noche. Este relato en donde Mateo y los evangelistas nos muestran a un Jesús rodeado de multitudes. Avanza el relato y llega la noche, una última noche. Una última multitud que aparece y rodea a Jesucristo. Pero esta vez no viene para escuchar a esta multitud. Viene para arrestarlo. Viene con antorchas. Viene con espadas. Y esa multitud viene con palos y soldados. Jesús está nuevamente rodeado de una multitud. Pero esta vez no hay enfermos buscando sanidad. No hay personas hambrientas esperando pan. No hay hombres, mujeres y niños escuchando las parábolas. No vienen para eso. Es una multitud que viene contra él. Y Jesús no huye, se entrega. Y de ahí en adelante una seguidilla de multitudes que van y vienen. Se presentan ante Pilato y frente a él hay otra multitud de gente. Ahora le gritan así: ¡Hosana!, burlándose de él. Y otra multitud que grita: ¡Crucifícale! El mismo Jesús que había caminado entre las multitudes, el mismo Jesús que había caminado y había sanado a los enfermos, el mismo Jesús que había alimentado a miles, el mismo Jesús que había enseñado desde una barca a cientos de personas, ahora camina entre la multitud hacia la cruz. Ya no una multitud que lo aprieta para que se quede con ellos, sino una multitud expectante, queriendo ver cómo es crucificado este Salvador. Y se nos presenta un Jesús caminando, cargando su cruz,
Y el evangelista Lucas nos dice que una gran multitud del pueblo le seguía. Entre ellos había mujeres que lloraban. Jesús, aún en ese momento, se vuelve hacia esas mujeres y les dice, no lloren por mí, lloren por vosotras, les dice. Y cuando llegan al monte, ahí le crucifican. Ahora la multitud observa. Algunos se burlan, otros permanecen en silencio. Y cuando llega la hora y Jesús clama a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el evangelista Lucas cierra todo este horroroso episodio diciendo así, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Eso dice el evangelista Lucas sobre la última multitud que rodeó a Jesucristo. ¿Por qué Cristo murió? Esas multitudes ahora se culpaban golpeándose el pecho. De hecho, hasta el día de hoy, en una religión que habla de por mi culpa o por mi culpa, el espectáculo horroroso que presenciaron estas personas. El inocente derramando su vida. Pero Pedro nos dice que él, Jesús, fue entregado así por el anticipado conocimiento de Dios el Padre. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Fue el anticipado conocimiento de Dios el Padre por el cual Jesús fue entregado. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida, de mí mismo la pongo, nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que no tiene mucho sentido de darse vuelta golpeando su pecho. Jesucristo quería estar en esa posición. Entonces, ¿cuál es tu reacción ante la muerte de Cristo? ¿Serás como la multitud que simplemente te culpas? ¿Te golpeas el pecho? ¿Pero no reconoces que Él murió? ¿Que Él entregó su vida? Porque en esa cruz Él llevó el castigo que tú y yo merecemos. Él no lo hizo para que tú te des la vuelta entre la multitud y te regreses a tu casa como que aquí nada ha pasado, simplemente sintiéndote mal y golpeándote el pecho. Sino que Él lo hizo para que tú te pongas de frente a Jesús y le presentes tu arrepentimiento y tu fe en Él. Y volvemos para cerrar a nuestro pasaje de Mateo capítulo 8, del versículo 18, viéndose Jesús rodeado de una multitud. Decide pasar al otro lado. Dos hombres de entre esa multitud deciden dar un paso al frente antes que Jesús se vaya. El primero dice el versículo 19 que era un escriba. Y le dice estas palabras a este escriba. Antes que te vayas, Señor, de esta multitud, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No sabemos qué hizo este escriba. ¿Le habrá seguido? No aparece en el versículo. Es una incógnita. ¿Se habrá hecho su discípulo? ¿Su seguidor? No lo sabemos. Y tal vez Mateo deja el relato sin esta respuesta a propósito, para que seas tú el que la llene, para que seas tú el que dé respuesta a esa pregunta. ¿Qué harás tú con el llamado a seguirle de parte de Jesús? Para que tú la cierres con tu decisión de seguirle. Y luego otro de sus discípulos, en el versículo 21, dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre.
Y Jesús le responde, le dice, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Nuevamente, una segunda historia sin cerrar. Nuevamente, mi impresión es que para que cada uno en particular decida cerrarla con una respuesta. Y decida cerrarla diciendo, Señor, yo te sigo. Pero el versículo 23, que es el último que leímos, nos da una pista sin nombre. Una pista de qué pudo haber sucedido. Dice, y entrando él en la barca, ¿qué dice? Sus discípulos le siguieron. Es decir, sus discípulos son los que le siguen. Si tú no estás siguiendo a Cristo, pues entonces no lo eres. Porque sus discípulos son los que le siguen. Si tú estás siguiendo a Cristo, sus enseñanzas, estás buscando serle fiel, amarle, adorarle, servirle, entonces sí lo eres. Es simple. ¿Qué pasó con esos dos? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús se sube a la barca, sigue su camino y tras él van sus discípulos. Que Dios bendiga su palabra.